Muy bien, chicos, muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio importante en nuestro curso de literatura y plan lector. Bienvenidos, bienvenidos. Espero que estemos bien, espero que estemos siempre con la salud el día de hoy, esta tarde. Quiero que coloquen nuevamente sus datos, sus nombres en el chat del Meet, por favor. Coloquen sus nombres, por favor. Bienvenido, Rodrigo. Muy bien, Mayumi. Muy bien, Diego. A todos los chicos que constantemente están con nosotros. Estamos hoy día lunes 28 de junio, inicio de una nueva semana, pero también el final de el mes de junio. El final, si se podría decir, el mes de junio, ya estamos cerca. Algunas cosas importantes para que tú tomes en cuenta. En primer lugar, el día de mañana, 29, no hay actividades, no hay clase. ¿Ok? Mañana en el mundo católico romano se conmemora pues las grandes hazañas de Pedro y Pablo, los dos héroes de la Biblia, si se podría decir, ya que vamos a tratar el tema de los héroes. El día de mañana hay feriado a nivel nacional. Entonces, mañana no hay clases, chicos. Esperamos de que ustedes puedan tomar su tiempo para avanzar, para descansar el día de mañana. Por eso la clase de mañana, que está colgado en Classroom, va a corresponder a la de la otra semana. Ya solamente voy a hacer la modificación de semana 7 nada más. La clase de mañana va a corresponder a la clase de la próxima semana. Muy bien, el día de hoy vamos a entrar a estudiar otro nuevo género de la literatura. Estamos estudiando especialmente los diferentes tipos de literatura, los diferentes tipos de textos literarios. Nosotros cuando estudiamos literatura, básicamente lo hacemos de dos formas de expresión literaria, como ya estábamos estudiando. El verso, que es una forma poética, es más de los poemas, como vimos el texto lírico. Habíamos visto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los tipos de poemas, lo que es una oda, un himno, una rima. Esa es una forma de escribir literatura a través del verso. Otra forma es lo que comúnmente se le llama la prosa, que es la forma más de corrida, como también habíamos visto las semanas anteriores, cuando leíamos textos. Es la forma en la cual pues están las novelas, los mitos, las leyendas, los cuentos. Son las formas importantes de la literatura que de alguna manera nosotros tenemos. Y esas dos formas constituyen toda la gama de producción literaria, si se podría decir. Una producción literaria importante, una producción literaria de muchos escritores que durante muchos años han tratado de ver la realidad para crear historias novedosas, para crear historias espeluznantes, para crear historias en la cual de alguna u otra forma nos conmueve y nos alegra, nos entristece, depende de la temática. El día de hoy vamos a tratar un nuevo género, un nuevo texto de la literatura, un nuevo texto que quizás es el género más antiguo que existió en la literatura. En realidad fue el más antiguo. Es el texto que se denomina el género épico, o llamado también el texto épico. El texto épico o el género épico es un texto muy importante en la literatura, porque nos habla mucho de un tema importante. Y para eso, a ver, voy a pedir la participación de ustedes ahí. Quiero que ustedes me digan qué es lo que observan en la imagen. Un señor agarrando una hacha. Un guerrero. Género épico. Guerrero. Muy bien. Habla de la Grecia antigua. Un guerrero. ¿Qué hay grama? Muy bien, que agarra la hacha, tiene su escudo ahí, su blasón. Es un personaje, un guerrero valiente, un guerrero que está preparado para la batalla, para la guerra. Es un guerrero que de alguna manera u otra
comenzamos a poder entender básicamente el motivo, ¿ok? Ese motivo importante en la cual se constituye el género épico. Y es el género de los guerreros, de las hazañas de los héroes. Es básicamente el género de esas acciones sobrenaturales, de esas capacidades de los semidioses, en fin, es el género de las grandes hazañas de los héroes. Y el día de hoy vamos a estudiar básicamente lo que es el género épico, el género de las acciones de los personajes que de alguna manera u otra comenzamos nosotros a poder conocerlos. Y los conocemos porque de alguna manera u otra retrata nuestra literatura, que por lo general retrata todo lo que se ha escrito en la antigüedad. Este texto épico nace en Grecia como el origen de la literatura. La literatura, si se podría decir, nace en Grecia. Y quizás el texto épico fue el texto más antiguo que existió en la raza humana. ¿Por qué? Porque en los pueblos antiguos existía la creencia, existía la idiosincrasia de que todo fue formado por los dioses, como vimos en el tema de los mitos, ¿recuerda? Entonces, básicamente se puede decir que el género épico está muy ligado con el tema de los mitos, está muy ligado con el tema de los mitos. El tema importante de los mitos que constituye la estructura de una sociedad que recién creía, que recién de alguna manera u otra se establecía en el mundo. Entonces, el día de hoy vamos a aprender un poquito sobre el origen, las características y algunos hechos importantes de este género de la literatura. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, género épico, el género épico está escrito por lo general en verso, ¿ya? El género épico, algunas adaptaciones están en prosa, por ejemplo, las hazañas de los héroes, del rey Arturo, de Aquiles, de Incarri, algunos héroes legendarios de la antigüedad. Está escrito por lo general en verso. Los poetas antiguos escribían en verso el género épico. Hoy en día, obviamente, hay obras épicas en prosa, pero no son las originales. Por lo general, son escritos en verso. Eso para que ustedes puedan conocerlo de alguna otra manera también. El género lírico está en verso y el narrativo está en prosa. Esta palabra épico proviene de la palabra griega épicos. Y esa palabra griega significa hazaña histórica. ¿Ya? Es una narración poética. Es una narración cantada. Los poetas cantaban las hazañas de los héroes. Los poetas cantaban de alguna manera u otra lo que pasaba con esos valientes, con esos caballeros. Cantaban esas proezas, esas hazañas históricas, que vienen a ser parte del cuerpo mitológico griego, si se podría decir. Ahora, estos hechos eran protagonizados por personajes que eran héroes, muchos de ellos semidioses, que tenían capacidades sobrehumanas, capacidades como parte de los dioses. Otros héroes no van a tener capacidades sobrehumanas, si no van a ser seres humanos, no eran semidioses, porque la próxima semana vamos a estudiar la diferencia entre dos tipos de género épico. El escritor que inicia el género épico en la literatura fue sin lugar a dudas el gran Homero. Homero fue el poeta griego considerado el padre de la épica, cuyo nombre escribe dos grandes obras inolvidables, la Ilíada y la Odisea. Él escribe estas dos obras quizás como referencia del género épico. Hoy día vamos a conocer al héroe de la obra La Ilíada, o conocida como la Guerra de Troya. Más adelante, ya con los años, se comenzaron a escribir otros tipos de textos épicos, como la Divina Comedia del gran Dante Alighieri. Entonces, chicos, podemos darnos cuenta que el género épico es el género de las hazañas de los héroes. Nunca olvides eso. Esta es la primera característica que hay que tomar en cuenta, las hazañas de un héroe.
el héroe destacado de un pueblo, el héroe que representa a una nación, que representa un conjunto de personas. Ese héroe muchas veces fue real. Los poetas miraban a los héroes reales y lo hacían literarios. Estos héroes tenían grandes capacidades para cargar muchas cosas, muchos problemas, pero sobre todos estos héroes también reflejaban lo humano que eran. Sus tristezas, sus alegrías, sus emociones, sus decisiones. En fin, las hazañas de los héroes es una característica importante del género épico. Por ejemplo, ahí tenemos Atlas, ¿no? Cargando el mundo. Ese es un héroe que tiene un hecho sobrenatural. Porque una característica del género épico son los hechos sobrenaturales. ¿Ok? Quizás todas las obras épicas están plagadas de elementos sobrenaturales. Personajes como los dioses, los demonios, los ángeles. Todo eso crea una narración completa de acciones. Pero también existen valores en los textos épicos. Valores morales. Que tenían la intención de instruir a la sociedad. Para que la sociedad conviva bien, se comporte bien dentro del pueblo. Eso es algo muy importante. Habían reyes, príncipes en la antigüedad. Entonces, cargar el mundo es un hecho sobrenatural, ¿no? Partir el agua en dos es un hecho sobrenatural. No ser asesinado, ser inmortal son hechos sobrenaturales. Entonces, infinidad de cosas pasan en los textos épicos. Y especialmente en la mitología, como habíamos estudiado. Otro de los puntos más importantes dentro de las características del texto épico es su legado histórico y cultural. Los textos épicos nos dejan una cultura. Cuando uno viaja a un pueblo o un país, uno puede ver su cultura. Y la cultura se construye en base a estas historias épicas. La historia, en realidad, está dentro de esas historias antiguas. Estas historias antiguas nos aportan una información histórica y cultural muy importante. Los poetas griegos, por ejemplo, dejaron relatados elementos propios de su tradición, como es el caso de los mitos y leyendas, así como episodios de su historia. Gracias a estos poemas narrativos, a este género épico, hoy en día podemos conocer una gran cantidad de tradiciones en todo el mundo. Y no solamente nos referimos en ese tiempo, sino también en el Perú también. El género épico. Entonces no olvides eso. Nos dejaron un legado histórico y cultural. Otra característica importante dentro del género épico es el tema bélico. Ya los griegos y todos los pueblos antiguos de Europa, incluso aquí en el Perú con las culturas preincaicas, básicamente la temática o el trasfondo siempre era la guerra. La palabra bélico significa guerra, significa lucha. Incluye, por ejemplo, la contienda militar. Las contiendas militares eran parte de este tema bélico. La trama está dentro del tema bélico. El héroe tiene que luchar, tiene que ganar, tiene que tener victoria. Y eso era algo muy importante allí. ¿Ok, chicos? Excelente, entonces hasta el momento allí el tema bélico. Y por último, la presencia religiosa, que era la presencia de los dioses en las historias, en la trama. La religión era muy importante porque incluso los pueblos adoraban a los dioses, tenían fe en los dioses. Los dioses eran los que gobernaban el mundo, los que predestinaban al ser humano. Entonces, en la obra épica vamos a ver que incluso la fe era muy importante. Los seres humanos tenían que obedecer. Los dioses tenían la capacidad de juzgar las acciones de los hombres, de las mujeres. Entonces, podemos ver que este género se diferencia del lírico y del narrativo. ¿Por qué? Porque nos presenta las hazañas de los héroes, los elementos sobrenaturales, nos deja parte de su cultura, las guerras y la presencia de la religión. Antes de resolver nuestras actividades que tenemos aquí en pantalla, vamos a ver a un personaje histórico, a un personaje de la literatura griega. Vamos a ver un personaje, a un héroe. Vamos a ver a un héroe de una de las obras importantes de la literatura griega, del gran Homero. Vamos a conocer un poquito quién fue Aquiles y
por favor, voy a pedirte lo siguiente. A la medida que vas viendo el video, yo te voy a hacer una pregunta en el chat del Meet, que es acerca sobre Aquiles. ¿Quién era Aquiles? ¿Quién era básicamente este personaje importante en la literatura griega, en la épica griega? Ya tú me vas a decir quién era Aquiles, qué pasó con Aquiles, qué era la guerra de Troya. Me vas a contar un poquito a través de una pregunta, ahí te dejo el link para los que quieren ver aparte, sobre este personaje. Hoy día vamos a conocer a un héroe de la antigüedad. Nosotros en Plan Lector ya habíamos estudiado a Aquiles, ¿verdad? ¿Recuerdas a Aquiles? Entonces hoy día lo vamos a volver a ver a este personaje histórico de la literatura en el estudio del texto épico. Ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente video del canal. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. La Gran Guerra de Troya es uno de los eventos más importantes dentro de la mitología griega e historia clásica, pues en ella ambos bandos, troyanos y aqueos, libraron grandes batallas en las que incluso los dioses participaron, a pesar de que Zeus les había prohibido a todo el Olimpo que participaran. Uno de los grandes personajes que nos trae esta historia es, sin duda, Aquiles. Este guerrero poseía un gran talento para el combate, ya sea cuerpo a cuerpo o con armas. Esto, aunado a una formidable y casi infalible invulnerabilidad, lo convertían en un temido adversario y en un gran aliado de los griegos. A continuación, te presento la historia de este gran héroe, desde su nacimiento hasta su muerte. Disfrútala. En cierta ocasión, Peleo, un hábil guerrero, discípulo del centauro Quirón, se encontró en el camino a una bella Nereida, llamada Tetis. El joven se enamoró con locura de ella, pero cada vez que intentaba cortejarla, ésta, huyendo de él, se transformaba en varios animales o cosas para perderle y engañarle. Desesperado por la situación, fue a pedir consejo a su maestro, Quirón, quien le aseguró que la única forma de tomar a la bella Tetis sería sujetándola con todas las fuerzas, a pesar de que se transformara en otro animal o cosa, para evitar que huyera. Peleo, siguiendo el consejo del gran centauro, fue en busca de Tetis, quien, al verle, se preparaba para escapar, pero justo cuando se transformó en calamar, Peleo la sujetó fuertemente, tomándola finalmente por la fuerza. La boda de Peleo y Tetis se llevó a cabo en los aposentos del centauro Quirón, una cueva ubicada en el monte Pelión, misma que gozaba con amplitud suficiente para albergar a los invitados de los novios, incluyendo a los dioses que también se hicieron presentes, pues Peleo era nieto de Zeus. La gran ceremonia se llevó a cabo con alegría. Todos los participantes se encontraban a gusto, pues la dulce melodía de la flauta de Himeneo, el vino servido por Ganímedes y la hospitalidad de Quirón hacían las cosas muy placenteras. Pero no todos los dioses fueron invitados a la boda. Hubo una diosa que, llena de rencor, no fue invitada. Eris era su nombre. Esta diosa no había sido invitada por su fama de causar problemas entre los que la rodeaban, pues era la diosa de la discordia. ¿Cómo vengarse por el insulto que le habían proferido? Eris hundió un plan que daría como resultado un gran conflicto que se extendió por años, involucrando a mortales y a dioses. La diosa de la discordia tomaría una de las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, en la que grabaría la frase Calisti, significando para la más bella, misma que lanzó en la mesa del banquete de los dioses. Atenea, Hera y Afrodita notaron la presencia de aquella bella manzana, y al advertir la frase que tenía inscrita, las tres diosas se disputaron la fruta, asegurando cada una de ellas ser merecedora de la misma. Las tres pidieron que Zeus, el más grande y padre de los dioses, dirimiera el conflicto, eligiendo él mismo quién era la merecedora del título de la más bella. Zeus, astuto, queriendo evitar el conflicto directo con su esposa Hera o la de las otras dos, designó a un mortal para que realizara la elección, París. El famoso juicio de París se llevaría a cabo. Zeus había escogido a París debido a que era un príncipe pastor que vivía alejado de la civilización y de las pasiones humanas,
lo que, para el gran dios, le bastaría para tomar una decisión imparcial. Justo después de ser encontrado por Hermes, París fue visitado por las tres diosas, mismas que, por separado, intentaron convencerlo mediante sobornos de entregarles el honor de la más bella. Hera le prometió un poder inimaginable sobre toda Asia. Afrodita le ofreció el amor de la joven más bella y, finalmente, Atenea le ofreció una sabiduría sin igual. París escuchó a las tres, pero la que llamó su atención e interés fue Afrodita, pues deseaba el amor de su vida. París así lo anunció: la manzana dirigida para la más bella es sin duda para Afrodita. Esto, desde luego, enfureció a las demás diosas, pero nada podían hacer, pues la decisión estaba tomada. Afrodita, cumpliendo con su promesa, infundió el amor en París y en Helena, esposa de Menelao, la más bella de la región. Pasaron los años y, de la unión de Peleo, Tetis había dado a luz a un niño, mismo que cumpliría con una antigua profecía que Prometeo le había entregado a la Nereida. Un día tendría un hijo, mismo que sería más grande que su padre. Es por ello que los dioses, al saber de aquella información, no se atrevían a tomar a Tetis, pues no querían poner en peligro su poder y ámbito de influencia. Aquiles era el nombre del niño que tuvo Tetis. Al solo nacer, Tetis quiso hacerle un ser inmortal, por lo que le sumergió en las aguas de la laguna Estigia. Sin embargo, el talón por el cual le sujetaba a su madre no se humedeció, por lo que permaneció vulnerable. En otra versión, Tetis lo ungía con ambrosía y quemaba las partes mortales para dar paso a un cuerpo perfecto. Pero al darse cuenta de lo que estaba haciendo su esposa, Peleo interrumpió el ritual, arrebatando al niño de sus manos, antes de que lograra terminar la purificación. Esto dejó el talón del niño quemado y vulnerable. Al ver el imprudente acto de su esposo, Tetis abandonaría a ambos. Posteriormente, Peleo llevó a su hijo con Quirón, a quien le pidió que le criase y enseñase la disciplina de la batalla y el arte. Así que luego de reemplazar su talón quemado por el de un gigante llamado Dámiso, durante toda su vida, Quirón lo educó para ser un diestro cazador, arquero, curandero y orador. Incluso le daba de comer alimentos que aumentaban su valor y fuerza, como médula de oso, jabalíes enteros y entrañas de león, siendo cazados por el pequeño Aquiles. Con el tiempo, una vez que Aquiles se iba convirtiendo en un joven habilidoso, al mismo tiempo, París finalmente encontró a su amada Helena, quien se encontraba en el castillo de Menelao, en donde fue bien recibido como viajero e incluso le invitaron a pasar la noche en el lugar. Pero durante el transcurso de la misma, los enamorados huyeron del lugar. Esto, por supuesto, significaba traición y guerra, así que todos los reyes y generales de Grecia fueron llamados a recuperar la custodia de su reina. Un viejo oráculo llamado Calcas vaticinó que, si Aquiles no participaba en la batalla, no podrían conquistar Troya, reino donde estaba Helena. Tetis, quien recibió otro vaticinio, sabía que su hijo moriría si iba al campo de batalla. Así que lo disfrazó de una doncella y la colocó en la corte del rey Licómenes. Con el tiempo, el joven guerrero despertaría su interés por las doncellas y, uniéndose a una de ellas, Deidamia, tuvo un hijo. Odiseo descubrió a Aquiles entre las mujeres cuando, disfrazado de un vendedor de ropas y joyas, trajo consigo un escudo y una lanza, armamento que llamó a la atención de Aquiles, y, una vez que las hubo tomado, Odiseo hizo sonar la trompeta de alarma, haciendo correr a las doncellas, pero Aquiles se plantó en el lugar, preparado para luchar. Al revelar su identidad, Odiseo consiguió así que participara en la expedición. Las tropas aqueas habían zarpado hacia su destino, Troya, pero en el camino tuvieron que realizar una parada en Misia, territorio del rey Télefo, quien los trató como invasores, así que los atacó. Aquiles, siendo uno de los más diestros del destacamento, reaccionó rápidamente, hiriendo de gravedad al rey. Pero no era una herida cualquiera, no. Se trataba de una herida que nunca sanaría. El rey estaba condenado.
Pero gracias a un oráculo, Odiseo le pudo curar y de esa manera continuar con el viaje. Pero si deseas saber más sobre los hechos de la guerra de Troya, te invito a que accedas al video que está apareciendo en la parte superior derecha. Una vez que las tropas griegas arribaron a las playas troyanas, Cicno, hijo de Poseidón, quien estaba del bando troyano, fue el primero, junto a su hijo, en batallar contra Aquiles. Cicno era inmune a las armas de hierro, por lo que en algunas versiones Aquiles le quita la vida con sus propias manos, estrangulándolo, o en otras, con una roca que impactó contra su cabeza. Su hijo también sucumbiría ante el gran héroe. Luego de esto, Aquiles se enamoró de un joven llamado Tríolo, que, en algunas ocasiones, se presentaba como hijo del mismísimo Apolo, y en otras, como hijo de Príamo. Al rechazar sus propuestas, no tuvo más remedio que huir de Aquiles. Una vez que logró entrar en el templo de Apolo, Aquiles, persiguiéndole, lo descubrió y lo decapitó, pues un rechazo era inaceptable. Un oráculo troyano afirmaría que, si Tríolo hubiera cumplido 20 años, Troya hubiera sido invencible, y, al momento de su ejecución en las manos de Aquiles, solo faltaba un año para ello. Durante la guerra, Aquiles fue un leal guerrero de las tropas aqueas. Sin embargo, hubo un momento en el que dejó de alzar sus armas contra los troyanos, pues tenía un terrible rencor contra Agamenón. Esto debido a que Agamenón había tomado para sí a la esclava de Aquiles, Briseida, asegurando que era el justo reemplazo por la liberación de Criseida, hija de Crises, sacerdote de Apolo. La mencionada mujer había sido tomada por la fuerza y convertida en esclava, pero su padre pediría a Apolo su ayuda, mismo que enviaría una gran plaga en las tropas griegas. Esa plaga fue un amargo trago para el bando aqueo. Calcas, el oráculo aseguró que Criseida debía ser custodiada por Aquiles, quien finalmente, por consejo del mismo oráculo, la devolvería a los troyanos. Al rehusarse a participar en el combate, Aquiles vio cómo las tropas troyanas estaban dominando la batalla. Agamenón, desesperado por la situación, envió a Odiseo y a otros jefes griegos para ofrecer la devolución de Briseida. Pero Aquiles rechazó la oferta, asegurando que volvería a casa como ellos también debían hacer. Después de despreciar a los jefes aqueos, Aquiles le pidió a su madre, Tetis, que intercediera a favor de los troyanos, convenciendo a Zeus que les insuflara su fuerza. Las plegarias del héroe fueron efectivas, pues las tropas troyanas persiguieron a los griegos hasta las playas donde habían desembarcado, y además de mermar su ejército, también saquearon sus barcos. A partir de este punto, uno de los compañeros y mejor amigo de Aquiles, Patroclo, le rogó que participara en la batalla, pero solo logró que Aquiles les ordenara a sus mirmidones acompañarles en el frente de batalla, donde combatieron fieramente, poniendo un poco balanceada la confrontación. Sin embargo, Héctor, el gran héroe troyano, acabaría con la vida de Patroclo antes de que llegara a la ciudad de Troya. Cuando Aquiles recibió la noticia de la muerte de su amigo, lloró amargamente sobre su cuerpo, tomando su armadura con la que se disponía a combatir. Pero Tetis, su madre, le consoló haciendo que Hefesto fabricara una armadura mucho más resistente y especial, misma que llevaba consigo su famoso escudo, el escudo de Aquiles. Luego de recibirla, se unió finalmente a las fuerzas griegas, lleno de ira en busca de venganza contra Héctor. Su ira se vio reflejada en el campo de batalla, pues le arrebataría la vida a cientos de troyanos, tiñendo de rojo los ríos. Esto hizo que Escamandro, dios de los ríos que estaban cerca de Troya, se enfureciera y combatiera contra el héroe, quien luchó fieramente por su vida. Afortunadamente, gracias a Hera y a Hefesto, Escamandro no lograría ahogar a Aquiles. Tras muchas batallas y bajas, Aquiles finalmente encontró a Héctor cerca de las murallas de Troya, al cual persiguió. Atenea intercedería en el evento, pues se convirtió en Deifobo, hermano de Héctor, a quien convenció de enfrentar a Aquiles, asegurándole la victoria. Aquiles y Héctor combatieron encarnizadamente. Ambos eran habilidosos guerreros, los mejores de sus respectivos bandos. Pero finalmente, Héctor sucumbiría cuando la lanza de Aquiles atravesaría su cuello. Pero antes de exhalar su último aliento, Héctor vaticinó que su hermano, París, acabaría con la vida de Aquiles.
Luego de esto, Aquiles ataría el cuerpo de su enemigo a su carruaje, arrastrándolo por el campo de batalla durante 9 días. Tiempo después, mientras la guerra continuaba, la profecía de Héctor se cumpliría. Una flecha, que fue disparada por París y guiada por Apolo, atravesaría el talón de Aquiles, su único punto débil, haciendo que el héroe se desangrara hasta perder la vida. Tras la guerra, los huesos de Aquiles fueron puestos junto a los de Patroclo en la pira funeraria para llevar a cabo los rituales fúnebres correspondientes. La armadura de Aquiles fue un objeto de disputa entre Odiseo y Áyax el Grande. Ambos compitieron por ella, designándose cada uno como el más fiero entre los soldados griegos después de Aquiles. Odiseo ganó, y Áyax se volvió loco de dolor. Muy bien, chicos, hemos visto ahí entonces un poquito sobre el gran guerrero Aquiles. Quiero pedirte por favor que respondas a la pregunta, ¿qué dice el video sobre Aquiles? A ver, ahí quiero que me respondas a esa pregunta, te voy a esperar unos minutos para que me respondas. ¿Qué dice el video sobre Aquiles? ¿Qué le pasa a Aquiles? ¿Y qué le pasó a Aquiles? A ver, respóndanos por favor ahí en el chat del Meet unos minutos a esta pregunta y luego retomamos nuestras actividades de la sesión, por favor. Respondamos todos ahí. ¿Qué dice el video sobre Aquiles? ¿Qué le pasa a Aquiles? ¿De qué trata la historia de Aquiles? ¿Un hecho de Aquiles? A ver, cuéntanos por favor ahí en el chat del Meet, todos participando los 22 alumnos aquí. Te voy a dejar unos 2-3 minutos para que respondas a esa pregunta del chat. Muy bien, Marley. El resto, a ver, chicos, ahí escribiendo sus respuestas. Descubrieron de que su talón era inmortal, entonces de ahí le lanzaron una flecha. Muy bien. Y así lo mataron. Muy bien, vamos ahí a leerles a los alumnos que están participando a través del chat del Meet. Muy bien, Camila, Marley, Diego, Aquiles contó a un amigo y él lo traicionó. Hijo de Tetis y Peleo, era inmortal. Muy bien, así le vence a Héctor y jura que su hermano París lo mataría. Fue un guerrero muy fuerte y valiente, pero que solo tenía una debilidad, que era su talón. Es un guerrero vaticinado por los dioses, educado por Quirón. Wow, interesante. Justin dice que fue un guerrero muy fuerte, murió por un flechazo en el talón. Madrid era hijo de Tetis y Peleo. Muy bien. Cuando nosotros leemos el texto con detenimiento o vemos un video todo, como Alexis ahí también que participa, Eric también, nosotros podemos marcar nuestras actividades, porque de eso se trata, chicos. Muy bien, también Rodrigo ahí. Entonces, de eso se trata nuestro tema.
Básicamente, vamos a resolver nuestras actividades que tenemos en la pantalla. A ver, vamos a también a dejarte unos minutos para que puedas tú resolver esas actividades. La primera, ¿cuál sería? La C. La C. La C. La C. No sé, profesor. Ya lo dije. Muy bien, la alternativa C, un hecho heroico y extraordinario. Muy bien los chicos que han participado. Esa es la palabra épico, épicos en griego. Homero es importante, ¿por qué? A ver, ¿por qué crees que es importante Homero? A ver, piensa bien la pregunta, respondamos bien a la luz de todo lo que hemos hablado. ¿Por qué es importante Homero? Es cierto que la A es una información correcta, claro, él escribe la idea de la Odisea, pero La B. no tanto es importante la por B, eso. Es la alternativa B, correcto. La B, Con él inicia el género épico. Con él inicia, correcto. Muy bien, hija. Con él inicia el género épico. Estamos estudiando el género épico. Muy bien, chicos. Vamos terminando esta tarde. El tema bélico está ligado ¿a qué? ¿Cuál era el significado de bélico? La presencia de los dioses del destino del hombre. La B. A ver, pensemos bien, Alexis, tenemos que ver las características. Mira aquí, ahí está, acá está la característica. El tema bélico. Una contienda militar. Muy bien, a los alumnos que han... Muy bien, Yasmín. Muy bien, también Diego, Caleb, muy bien. Nicole, muy bien, Irene, Sofía. Alternativa A, una contienda militar entre guerreros. Muy bien. Alternativa A. A ver, vamos a darte unos minutos para que tú en el chat del MIM me coloques la respuesta verdadero o falso en las tres que vienen. Muy bien, verdadero o falso. Los mitos y leyendas forman parte del legado cultural de un pueblo. A ver. Chicos, también escriban también en el chat del Meet el reto que está participando en el chat del Meet. Muy bien, Diego, también verdadero. Verdadero. Muy bien los chicos ahí. Correcto, correcto. Las hazañas heroicas son parte de la religión antigua. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien, Vanesita, Yasmín, Alexis, todos, Nicole, muy bien. Verdadero, ¿no? La religión siempre ha estado presente en este evento. Dante Alighieri representa la épica medieval. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Verdadero, chicos. Verdadero. Él, bueno, aunque no hemos hablado mucho en Dante Alighieri, pero aquí la información nos indica, ¿no? Él es representante de la Edad Media. Él escribe la Divina Comedia. Él representa la épica en otra época, ya no antigua, sino la Edad Media. Terminamos con eso. Tienes que darme la relación, una secuencia lógica en orden A, B, C, D, E de las características que están al margen derecho. A ver, escríbenos por favor también allí. Escribamos nuestras respuestas ahí, en orden. Eric, estamos ya en la parte final, mira la pantalla.
Tienes que colocar la letra al margen derecho. Muy bien. Ahí tenemos entonces la relación de palabras. La D, la A, la E, la C y la B. Muy bien. La aparición de los personajes. La D. Luego los dioses suelen juzgar. La A. Luego podemos conocer una cantidad de tradiciones. La E. Luego hazaña de un héroe. La C. Y los elementos sobrenaturales. Muy chicos, de esta manera hemos llegado a la parte final de esta clase en relación a la presencia del género épico. La próxima semana vamos a estudiar diferentes tipos de texto épico. No todos los textos épicos son iguales. Vamos a estudiar de qué tratará la próxima semana. Como siempre, es un gusto haber estado con ustedes, mis queridos alumnos. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos. Mañana no hay clase, ¿ah? Chau.